Hola, buenas tardes. Gracias por venir a todos y acompañarnos aquí en la presentación del libro de Archivos Delictivo-Criminológicos. Y primero agradecer al Círculo del Liceo por, de alguna manera, acogernos en esta sala, emblemática sala de Barcelona, y que de alguna manera pues enmarca un poco lo que sería la obra. Voy a dar palabra a la letrada penalista Olga Arderiu, que de alguna manera moderará la mesa, y que eso va a ser digamos, pues una charla muy amena, que pretende ser amena y que pueda ser divertida para todos y que pueda pasar desapercibida, o que pueda pasar, digamos, por así decir, sin ánimos de agotar a nadie que esté, digamos, en la sala. Entonces, más que nada, aquí a mi derecha tengo a la Olga Arderiu, letrada penalista de Barcelona, que ha desarrollado muchos casos y con que de alguna manera he tenido la oportunidad de poder colaborar con ella en muchos casos penales, de los cuales se han venido a recoger no solamente en el actual y presente libro que estamos dando a conocer y de alguna manera pues dando publicidad, por así decir, permíteme la expresión, pero también pues forma parte del primer libro del que escribí, Los crímenes de Perejil. Voy a hacer una pequeña presentación de todos los personajes, de acuerdo, de la mesa, y luego te paso la palabra. A mi derecha tengo a un incondicional amigo, que es el doctor Fermín Morales, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona. También tenemos a otro buen amigo, al doctor Enrique Rovira, que es profesor de la Universidad Abat Oliba y es magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y a mi izquierda, también un gran amigo, con el que de alguna manera, pues gracias a él, tenemos las obras totalmente ilustradas, muy bien representadas y bien enmarcadas y contextualizadas. Entonces paso la palabra a Olga Arderiu. Hola, bona tarda a tots i a totes. Jo en primer lloc us faré una molt breu introducció i de les meves reflexions respecte del llibre, i a continuació doncs, donaré la paraula a la resta de ponents, perquè doncs, tinc l'honor de poder estar en una taula tan privilegiada. En primer lloc, donar les gràcies al Bernat i haver-li donat les gràcies sobretot per permetre'ns de col·laborar tant amb l'antic llibre com amb aquest nou llibre, i també per poder participar doncs, avui aquí i donar-li l'enhorabona, perquè realment doncs, els dos llibres mantenen un mateix nivell doncs, de qualitat, d'enginy, de creativitat, i a més doncs, són amens i tenen aquest toc d'humor que, a més de fer-los útils pel que són doncs, els professionals de la psicologia i de l'advocacia o la resta de juristes, doncs també són oberts al públic en general, doncs, perquè són fàcilment comprensibles i entenedors. Ja podeu veure doncs, en el primer llibre, i aquest segon segueix un estil similar, que segueixen una forma doncs, molt original, seguint doncs, els actes del que és l'òpera, però a més doncs, mantenen el rigor del que podrien ser els escrits jurídics, els escrits forenses, aquest rigor formalista. Ens en anem d'illa en illa, no? Perquè estàvem en la illa del Perejil i ara ens en anem a la illa de la Conejera. A mi el que em sembla, el fet de que siguin sempre illes, és que pot ser una petita metàfora del que són la soledat en la que es troben aquests personatges doncs, que per motius diversos cometen aquests crims i que estan doncs, moltes vegades sumits en la seva pròpia realitat o en el seu propi món. I per tant, doncs, per aquí veuria una mica, no sé, ella ens explicarà si realment el tema de la illa va per aquí. Per altra banda, dir-vos que pel que fa a la col·laboració estreta doncs, que hem tingut amb el Bernat, jo crec que jo fa 18 anys que exerceixo, per tant penso que fa més de 10 anys segur que col·laborem, doncs, bueno, que es tracta, com ja molts i moltes sabeu, d'una persona a nivell personal i a nivell professional molt honrada, i que malgrat es troba doncs, judici rere judici havent de lluitar amb el tema aquell de soy el perito de parte, no? Havent de justificar el que l'hecho de que sea un perito de parte vol dir que és igualment bon professional. El que sí que us puc dir és que nosaltres li hem passat temes i ens ha dit aquí no es pot fer absolutament res. Per tant, doncs, destacar aquesta honradesa i aquesta sinceritat en aquest sentit, no? Si realment no hi ha objecte per fer pericial perquè la persona doncs, no té cap malaltia o no té cap addicció i per tant doncs, per cap de les vies es pot arribar a fer una pericial, ell molt sincerament ho diu i tampoc es presenta. També destacar que amb ell compartim doncs, la vocació pels crims, no? De sang. Dit així sona una mica
estrany, però és cert que aquesta vocació, no sé per què, és bastant comú a la persona humana i a la resta de la societat. Per això tenen l'èxit que tenen les novel·les negres, les sèries policíaques, però en el cas dels professionals jo crec que va molt més enllà, i el que pretenem és tot el que pretén la criminologia. En primer lloc, esbrinar per què succeeixen aquests fets, al veure per què la persona humana pot arribar a cometre aquest tipus de fets, i sobretot el poder arribar a evitar-los, a prevenir-los, i en el cas de que s'hagin comès a resocialitzar o a reinsertar a les víctimes, a aquestes persones, que per altra banda també es tracta d'un mandat constitucional. El Bernat em va demanar que introduís l'acte tercer del llibre, que és el de l'asesinato considerado como calificado. Doncs bé, en aquest acte, quan m'ho va dir, vaig pensar serà difícil d'explicar, perquè és el que nosaltres considerem, o el que nosaltres denominem el dol directe de primer grau. És a dir, simplificant-ho molt, aquell que mata perquè sap que està matant i perquè vol matar. Per tant, aquest és el més difícil d'explicar, sobretot si no hi ha cap circumstància eximent que concorri, perquè sempre intentem buscar l'explicació de que aquella persona pot estar malalta, de que el podrem posar en tractament, però bé, aquestes persones, per sort, en un percentatge molt petit de la nostra societat, i més en el país en el que vivim, existeixen, són persones a vegades amb falta d'empatia, persones que gaudeixen del dolor pels altres i que, com bé sabeu, el cinema s'ha encarregat en moltes ocasions de recrear, com els típics exemples de psicosis o del silenci dels anyells. Però sí que és cert que aquestes persones, com veureu en el llibre, i està redactat de manera, com us deia, molt amena i que fins i tot la fa una mica divertida, a vegades busquen tota una sèrie de justificacions que evidentment la societat no pot acceptar de cap de les maneres. Jo recordo, en el cas de Los Crímenes del Perejil, teníem del nostre despatx un cas d'un avi que havia matat a la seva veïna de dalt amb 100 punyalades. Era el caso de les 100 punyalades. Jo recordo quan anava a veure aquest senyor que el que sempre em deia era que hacía mucho ruido. O sigui, ell tenia aquesta necessitat profunda d'explicar-me que ho havia fet perquè feia realment molt de soroll i ell no podia dormir. Llavors, aquí, en aquest segon volum, en el que són els archivos delictivo-criminológicos, podreu veure casos d'aquests en els que els autors pretenen donar l'explicació. Per exemple, n'hi ha un en el que diu que han matat a una persona, aquí en aquest cas ells no donen l'explicació però es donaven la premsa, crec, perquè es volia fer mosso d'esquadra. Llavors hem de veure que realment evidentment la societat no pot acceptar aquestes justificacions per crims tan greus. Per altra banda, fer-vos una breu referència en el que són l'acte primer i l'acte segon. En l'acte primer el Bernat el denomina infortunios criminológicos i fa referència, com bé diu el Toni Pasqual, que és advocat penalista que fa la introducció, als casos imprudents. És a dir, els denomina, jo penso que és un títol molt ben trobat, infortunios, perquè realment el que succeeix en aquests casos, a diferència del que vèiem del dol directe de primer grau, és que la persona no vol que es produeixi aquell resultat fatídic, la mort o el que sigui que s'ha produït, però com que no respecta una norma de conducta o una norma de cura, malgrat no vol matar, doncs acaba matant. I segurament, en la major part dels casos, si hagués pogut saber que la seva conducta acabaria d'aquella forma, no l'hagués realitzat. Aquí, des del despatx, tenim un dels temes, que és el accidentado crimen de una fiesta, que només us destacaré, no us explicaré detalls perquè el llegiu, que és un típic accident de trànsit en el que el conductor va amb un grup d'amics i han consumit alcohol, cannabis i cocaïna i acaba de manera molt malament perquè un dels seus amics, els dos de darrere que no portaven el cinturó de seguretat, un mor i l'altre està en coma greument ferit, i els dos de davant que sí que portaven el cinturó de seguretat, doncs els dos queden també molt ferits. Llavors, aquesta persona, el que m'agradaria destacar és que des d'aquest accident, que ja no hauria d'haver passat i que ja sé que s'estan prenent en la societat molts mecanismes per intentar prevenir-los, però almenys va servir
malgrat no l'oblidarà mal, i ja us dic que les conseqüències són molt nefastes, perquè a partir d'aquí va tenir un canvi de conducta molt exemplar, en el sentit va admetre tots els fets, va col·laborar en tots els sentits, va entrar en un procediment de mediació, va reparar en la mesura que és possible una vegada ja ha succeït aquest fet la seva situació, i va entrar en una granja en la que va estar molts anys desintoxicant-se de les drogues i de l'alcohol, primer com a pacient i després ja com a monitor dels nous que entraven, i en l'actualitat s'ha casat, té una feina, i per tant només us ho comento a efectes de que puguem plantejar-nos el tema de la reinserció social i que no l'oblidem. Pel que fa a l'acte segon, que el Bernat el denomina de les enajenaciones peligrosas, aquí sí que el que veiem és que es barreja el delicte i la malaltia mental. I m'agradaria només destacar que evidentment no totes aquelles persones que pateixen una malaltia mental acaben cometent un delicte. El que passa és que només veiem aquelles que sí que el cometen. Per què? Perquè són les que apareixen als mitjans de comunicació, són les que ens arriben als despatxos, que arriben en els jutjats, etc. Però quan això succeeix, la solució que hem d'intentar donar és la més justa per tothom, la més justa de cara a trobar la millor solució tant per la societat, a efectes de que no es produeixin nous fets, com pel que fa a les víctimes, com pel que fa a la persona que pugui ser un autor del que diem inimputable o semiimputable, és a dir, que se li aprecia algun eximent, plena, incompleta o algun tipus d'atenuant. En aquest sentit, ens ajuda molt poder tenir una molt bona pericial d'un professional, com és el cas del Bernat, tant pel que són els magistrats com pel que som els advocats i advocades, perquè ens diu quina és la situació real d'aquella persona i ens permet poder aplicar justament la norma, i per tant si aquella persona no necessita estar a la presó o no necessita només una simple contenció, sinó que el que necessita és un tractament específic, sigui amb un internament o sigui sense internament, es pugui portar a la pràctica. En aquests casos, a vegades és difícil que això es reconeixi, sobretot si estem davant de casos de jurat. Aquí veureu en l'obertura teniu el crimen de les canicas, que jo per casualitats de la vida vaig fer la instrucció, després no vaig estar en el judici perquè em vaig canviar de despatx, però aquí sí que jo era acusació, per tant, malgrat estava en la posició contrària de l'informe pericial que va fer per la defensa el Bernat va exposar molt bé el cas, i aquí no es va apreciar cap eximent ni cap atenuant. Jo crec que entre altres coses perquè era un jurat, i el que succeeix moltes vegades és que la gent el que té en ment és el tòpic aquell de que els advocats els fan passar per bojos perquè així no van a la presó, no? Llavors, això en realitat no és ben bé així. Primera perquè, si no, ja us dic que també ens costaria molt d'aconseguir una pericial com cal, però en segon lloc perquè fins i tot en el cas de que s'apreciï un eximent ens podem trobar amb que el que es dicti no sigui una pena de presó, sinó que sigui una mesura de seguretat que pot ser un internament psiquiàtric, i aquest internament psiquiàtric, a l'hora d'aconseguir després que aquesta persona pugui sortir, tenir una vida normalitzada, serà molt més complicat perquè en quant al que fa, per exemple, als beneficis penitenciaris, als permisos de sortida, al tercer grau, a les llibertats, seran molt més difícils perquè dependrem sempre de l'evolució d'aquesta persona, del que ens diguin els professionals, de si està estabilitzat. Si això es fa correctament, com hauria de ser, evidentment quan estigui estabilitzat i no sigui un perill podrà sortir, però moltes vegades el que succeeix és que no se'l deixa sortir perquè hi ha por al que pugui passar, perquè és difícil saber si està completament estabilitzat o no. I en aquest sentit també teniu en el llibre un altre dels casos, que és el crim de les 4 saetes, en què una vegada jo en una conferència vaig escoltar l'advocat, també en un curs que va organitzar el Bernat, l'advocat d'aquest cas deia justament això, que estaven ja en la fase que estava sol·licitant permisos, i com que ell tenia una mesura de seguretat perquè li van apreciar un eximent incomplerta, se li estava fent molt complicat el fet de que pogués sortir, mentre que si no l'haguessin considerat que tenia aquesta malaltia psiquiàtrica i que tenia aquesta eximent incomplerta, possiblement ja hagués tingut amb anterioritat aquests permisos per la por aquesta que existeix a vegades. I en darrer lloc, només comentar-vos molt breument que del nostre despatx tenim una breu anècdota dintre del que és l'acte segon, dintre el crimen del secreto testamento, que aquest sí que és un cas petit en el que l'autor no ha comès cap mort. L'autor, el que succeeix és
que és un senyor que té una mitjana d'unes 100 crisis epilèptiques diàries. I llavors una senyora un bon dia el denuncia perquè diu que anant pel carrer doncs li ha tocat el cul. ¿Vale? Y ella el que nos explica es que no, que esto fue fruto de una de las crisis que como se le mueven las extremidades pues li va tocar el cul. Llavors aquí també la importància de la pericial a efectes de determinar aquest tipus de crisi. No sabem en aquell moment concret exactament què va succeir, dependrem de la declaració de l'un i de l'altre i de si hi ha algun testimoni, però la pericial també per poder veure aquestes crisis realment com es produeixen, de quina forma es produeixen, quins són els espasmes que es poden produir, etc. I respecte d'això, el Bernat diu en el llibre, molt adequadament, que la malaltia doncs, no li pot servir d'excusa per anar magrejant a totes les dones que es trobi pel carrer. Per tant, doncs, també hem de destriar el gra de la palla. Fet aquesta introducció, doncs, bueno, dono la paraula en primer lloc al senyor Enric Rovira. Moltes gràcies. Em permets el llibre? I tant. Gràcies, perquè és que m'ho he deixat a casa, perquè encara que no vull fer més promeses de les que he fet ja, cap dels assumptes que vostès tenen en aquest llibre ha sigut portat per mi. No he tingut cap. He tingut uns altres molt més seriosos i molt més complicats, com el que acabo d'acabar ara mateix al Tribunal del Jurat el mes passat, al març. Pero lo que sí es importante o que me interesa fundamentalmente destacar es el interés con que se toma desde el punto de vista de profesor, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista psicológico lo que es el tratamiento no de la víctima, sino precisamente del delincuente en esos delitos de sangre. Realmente fue algo que a mí me asombró. Me asombró al principio cuando leí el libro anterior y dije que es curioso que aquí no seamos un libro de victimología, sino todo lo contrario, de autoría. Y de autoría, pero buscando el posible error no tanto de los jueces, les digo sinceramente, porque no hay errores en los jueces, sino errores de los jurados. Porque todos los delitos de sangre suelen ser por tribunal de jurado. Al menos los delitos de sangre en los homicidios y los asesinatos consumados, que es lo que llega a noticia nuestra. Realmente las causas de inimputabilidad que pueden o que se desarrollan en el libro indirectamente pueden obviarse. No, sinceramente, no se pueden obviar. Lo que pasa es que sí que obvia la cita textual que puede efectuar el autor. Mi predecesora, doña Olga, pues se ha narrado, y por supuesto don Fermín me va a explayar muchísimo más de lo que voy a hacer yo, que voy a ser comedido y discreto. Yo lo que sí, y me dejo las gafas, con lo cual es que voy más perdido que la puñeta. Pero no, a ver, pues déjame un momentito. Sí, ya voy bien. Si es vista cansada igual que la mía, o sea, que no veas. Yo solo uno, ¿eh? Sí, nada, es un momento, uno solo. No de, yo sí, no de graduación. No, ni siquiera el uno, yo de graduación. A menos 100, sí. Sí. Sí les puedo recomendar un caso que sí me hizo mucha ilusión verlo, el de la mujer, el crimen de la madre de los hijos. Sí. Ahora no lo veo. De la madre parricida. Sí, de la parricida compasiva. Exactamente, el tema 3 del acto tercero. Yo realmente fue algo que sí me significó, no fue la argumentación con la que empieza, que es dando una clase y se desarrolla a los alumnos y las preguntas. Es que no saben ustedes lo que preguntan los alumnos, es que es algo impresionante. Yo siempre he dicho que yo he sido poco comentarista en clase como para ser buen juez, que necesitamos escuchar, no hablar. Por esto mi diálogo de este momento no va a ser muy profundo, ni mucho menos, pero sí lo que es ver cómo traslada después al caso. Y vamos viendo el caso con la explicación final incluso de la propia acusada, que llega a hacer la justificación del mal beneficio obtenido en la relación de violencia de género en la cual se encontraba con la dejación de sus funciones, dado que está hoy tan en boga y en última mención. Claro, la cuestión deviene en achacar no la culpa, sino evitar el males mayores que pudieran ocasionarle a ella o a sus hijos precisamente con la muerte. Realmente eso se ha dado en muchísimas ocasiones. Es una traslación del extensivo diablos, ahora no me sale la palabra, yo es que sé más escuchar y escribir que no hablar, pero vamos, y encima perdonen ustedes, pero yo acabo de salir de una clase de 2 horas y estoy agotado.
Suicidio extensivo, el suicidio extensivo que se extiende precisamente a personas que parecen ajenas de lo que es el delito principal que comete. Claro, la sujeción de esta mujer, todo lo que explica el por qué llega a asesinar a sus 2 hijos dándoles pastillas y después ahogándolos, no recordándolo ella, ese motivo, da una significación de lo que es la vida del autor de un delito tan masacrable, o execrable además. Porque realmente yo, que soy padre de 5 hijos, hombre, bueno, una vez me gustaría matarlos a todos, pero de eso a hacerlo realmente hay un gran abismo. El que la mujer se lleve con esa contemporanización extensiva a lo que es la violencia de género, a sus hijos y hacia sus hijos, y después lo tenga en la consideración, la justificación de dice que quiero yo morirme, quiero atentar contra mi propia vida, suicidarme. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estar con ellos. Pues mire, si usted es católica, al menos parte de la base de que usted por matar a sus hijos ya no va a ir al cielo con ellos. Y si suicida, doble función, para que no vaya. Son elementos que ya partimos de la base predispuesta del catolicismo, de la religión, pero sin ella está muy bien argumentado. Y se recoge textualmente toda la fundamentación que da ella, que es muy lógica en cualquier persona media de este mundo. Lo que pasa es que no por ello deja su acción de ser execrable y tiene que ser sancionada. Claro, a esta mujer se le apreció efectivamente una circunstancia atenuante que se compensó, muy cualificada, y se le compensó de imputabilidad y se le compensó después con el agravante de parentesco. Pero claro, no le bajó de los 10 años de prisión. Entonces esta mujer, el tenerla recluida, como ha seguido y ha permanecido, recluida todo el tiempo de los 10 años de prisión, o ponerla en libertad, hay que tener cuidado, porque esta mujer, poniéndose en libertad plena, puede suicidarse. Entonces ya viene la responsabilidad de la ejecución, que ya no es del jurado, porque el jurado es el que dicta el veredicto. El objeto de veredicto eso lo facilitamos nosotros y le cuestionamos no preguntas, pero sí afirmaciones con las cuales van a responder en el sentido afirmativo para elevar la condena o afirmar la culpabilidad del sujeto respecto de los hechos que se le imputan. Pero es que hay que saber efectuar muchas veces un buen veredicto. Y esto tengo que reconocer que no se efectúa la inmensa mayoría de veces. Bueno, significar es el caso del objeto de veredicto de León, en el cual se ofreció al jurado sobre el asesinato de la presidente de la Diputación de León, y que ha dado lugar a que el magistrado disienta ahora del jurado y dicta una sentencia no condenando, como era la intención del jurado, condenar a estas personas. Vamos, yo eso no lo entiendo. Pero bueno, al libro hay y doctores tiene la Iglesia. Yo soy doctor en Derecho, soy licenciado en Criminología también, pero no soy doctor de la Iglesia para poderme pronunciar al respecto, además porque no lo he leído. Pero en esto sí que recuerdo, por ejemplo, que determinados comportamientos muchas veces son elevados a una categoría o no según el objeto de veredicto que se le entrega al jurado. Y ese objeto de veredicto es el que realiza el magistrado presidente y entregamos nosotros. Claro, hay que plantearse muy bien, o 2 veces, cómo efectúas un objeto de veredicto. Yo en esto recuerdo, en este último, que venía por asesinato y encubrimiento, asesinato respecto de él, encubrimiento respecto de ella. Es un caso que ya te lo daré para que lo añadas, pero no digas que es mío, aunque ustedes ya les diré que sí ha sido mío, de mi jurado. Bueno, de mi jurado, porque esta mañana cuando estaba comiendo con Bernat, que comimos porque los dos damos clase en el Abato Oliva y entonces nos encontramos muchas veces ahí comiendo, pues fue curioso porque me venía la imputación respecto de él de asesinato, ella no, ella de encubrimiento nada más. ¿Y esto cómo lo hacen? Y digo, bueno, pues curioso debe ser. Y nada, yo no me muero normalmente los papeles hasta el día del juicio. Los abogados que ya me conocen saben que soy así, que improviso bastante en cuanto al conocimiento para evitar la posibilidad de una contaminación. Y entonces vi que efectivamente el asesino podía ser él, y que ella simplemente se le acusaba por encubrimiento por haber limpiado y ayudado a mover el cadáver para evitar su descubrimiento. Bueno, desde ese punto de vista la sentencia fue condenatoria respecto al asesino, pero no así respecto de ella. Respecto de ella la absolvieron del delito de encubrimiento, no ya por apreciar una circunstancia de inculpabilidad, cuál es el miedo insuperable, que lo alegó subsidiariamente el letrado defensor en sus conclusiones, sino por no apreciar la tipicidad en su acción, porque de lo que se le imputaba, curioso es cómo se hace el objeto de veredicto, se decía que el Ministerio Fiscal, o que lo que era la afirmación del Ministerio Fiscal, se había efectuado la imputación a la acusada de que después de muerto
y al interés del otro acusado, ésta participó en el traslado del cadáver, arrastrándolo por las manos o no, y que llevó a cabo tareas de limpieza para o con la finalidad de. Claro, si eso se verifica en una sola pregunta, el tribunal del jurado dijo no, y no consideró probado todo ello. Y lo que me quería ir de las dos consultas que me hizo el jurado fue precisamente, oiga, ¿y si solo cogemos una parte, podemos contestar a las siguientes que vienen en el miedo insuperable? Porque la voluntad del jurado era precisamente el que no se dijera que la acción no era típica ni antijurídica, sino que una parte de la misma era contraria al derecho. Y por tanto debía ser sancionada, pero apreciando la circunstancia del miedo insuperable, de caer el grado de responsabilidad, de caer o minimizar o suprimir el grado de responsabilidad del acusado. No les permití, les dije, el Ministerio Fiscal ha formulado la pregunta así y la afirmación en cuanto al encubrimiento, con lo cual yo no voy a ser quien rectifique al Ministerio Fiscal. Y claro, el jurado dijo, no, absolución. Y la mujer, cuando se le dijo la sentencia de conformidad, en este caso, bueno, de conformidad, porque se ha rectificado la condena, y se le dictó la sentencia in voce, se quedó todo sorprendida y miró a su letrado diciendo, ¿y qué dice que me han condenado? No se enteraba. Porque el problema de las personas que acuden en la inmensa mayoría a un órgano judicial es que no se enteran de la mitad. De verdad. Se les ve una cara que a los que estamos subidos a estrados con la toga, las puñetas, la placa, el todo, y bueno, no me digan ustedes cuando yo encima procedo de la jurisdicción militar de la Armada, soy miembro del cuerpo jurídico de la Armada, lo que pasa es que en situación de servicios especiales, pero me venían con el sable puesto, la gorra puesta, el crucifijo, y decían, este me va a pegar un sablazo ahí que me va a dejar sentado. Claro, no, la gente tiene sus propias incomodidades, tiene sus propias aspiraciones, tiene sus propias inquietudes y tiene sus propias exageraciones. No puede muchas veces razonar con lo que sabe que le va a venir, porque predicen ya que van a ser condenados, porque si les han acusado es porque algo tienen, ¿no? Y miren, al jurado siempre les digo yo algo, una cosa fundamental cuando intervengo. Bueno, al jurado, ¿cuántas veces viene? Porque soy el único magistrado de audiencia provincial de Barcelona, y me parece que toda España, que me he cargado 2 jurados 2 veces ya. O sea, que me los he cargado y he tenido que volver a hacer la selección de jurados. Pero bueno, siempre les digo lo mismo. Cuando están elegidos y los tengo delante, que han jurado el cargo, y dicen, miren ustedes, hay un principio fundamental que es el que tienen que preservar, que es el principio acusatorio. Yo no puedo condenar, no, ustedes no pueden valorar otra cosa distinta de lo que es objeto de acusación y en los términos que es la acusación, bien sea del Ministerio Fiscal o de la acusación particular. Si divergen o no divergen, pero es lo máximo. No pueden inventarse de que hubiera otro delito. No son ustedes quienes para hacer ni de acusación ni de defensa. Y deben ustedes pronunciarse respecto a las afirmaciones que dicen. Eso es la inmensa mayoría de sentencias que recoge el libro de Bernattifon. Son sentencias dictadas por tribunales de jurado. Son sentencias que dictamos los jueces y magistrados, pero en base al veredicto, que el objeto de veredicto contestado por el tribunal de jurado. Bueno, hay componentes de mi cuerpo que son más factibles para llevar un objeto de veredicto más simple. Hay compañeros como la presidenta de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, queridísima mía, Ana Gelmo, que siempre ha dicho, yo los objetos de veredicto los hago muy sencillos, 5 preguntas y se acabó. Yo que ha sido el más breve que he hecho de objeto de veredicto, tenía 12 preguntas. No vean ustedes cuando me enrollo. Claro, así salen mis novelas, por no decir sentencias. Desde ese punto de vista, el libro de Bernattifon es un libro apasionante. Apasionante porque combina lo que es el tratamiento psicológico y psiquiátrico del culpable o presunto culpable, lo que es el tratamiento jurídico que se le da al final de todo, por parte del veredicto, y por último, la situación en la que se encuentran estos acusados, por ejemplo, esta mujer, que lo único que pensaba era en matarse para poder ir con sus hijos. A los cuales había matado ella, claro, pero al marido contento y sin pancho, y por supuesto viviendo la de Dios. Pues léanlo, de verdad, les apasionará. Gracias. Muchas gracias. Pues doy la palabra al señor Fermín Morales. Hola, buenas tardes a todos y bueno, en primer lugar agradecerle al autor que me haya invitado a la presentación de este segundo libro. Ya estuve en el primero, en Los crímenes de Perejil. En aquel hice el preludio que ahora ha hecho mi compañero en cuanto a doctor. Bueno, hay compañero desde los 10 años. Bueno, que fuimos juntos al colegio, eso lo iba a decir ahora, no me lo iba a ahorrar. Y fuimos juntos al colegio
y ahora el preludio lo ha hecho Enrique. A ver, este libro se inserta en la misma línea del anterior, pero veo algunas diferencias. Creo que estamos en un tránsito. Es decir, hay un ritmo narrativo en este segundo libro, quizá más cercano a la novela que en el primero. O sea, es decir, en el primero, que respondía a la misma estructura, había como una cierta contención por parte del autor. Es decir, bueno, es algo novedoso, no quiero salirme de lo académico, aquí ya va más suelto. Y puede que sea un libro de transición hacia otras cosas, puede que esto sea el inicio de una colección, porque ahora esto ya tiene un título más amplio y en plural, Archivos Delictivo-Criminológicos, es decir, que igual los archivos no se acaban aquí. Y no sé si estamos en un tránsito de novela, es decir, que quizá el próximo libro podría ser varios casos, pero con un protagonista y con el sustrato de la realidad, pero novelado, porque en definitiva esto podría ser una novela si se le buscara una cierta trabazón de historias independientes, una novela de un operador del sistema judicial desde el punto de vista de la pericial psiquiátrica o psicológica, ¿no? Entonces sí he visto alguna diferencia, en el sentido de que ahora el autor en términos taurinos, aunque es lenguaje prohibido en Cataluña, se está gustando más, o al menos no va tan encorsetado en cuanto al discurso. Eso sí lo he notado. El libro se inscribe en la misma órbita de atención que el primero, por tanto tiene un público potencial amplio. ¿Por qué? Porque fascina el delito, fascina el derecho penal y fascina la locura y la alteración, fascina la psiquiatría, y todo ese ámbito de convergencia o intersección entre el crimen y la imputabilidad, la locura, etcétera, es un doble ámbito de fascinación. Es decir, si cogemos los periódicos, las noticias jurídicas básicamente son de derecho penal y de psiquiatría relacionada con el derecho penal. No hay noticias de problemas hipotecarios, del reglamento hipotecario, de censos enfitéusicos, todo esto no le interesa a nadie. Entonces, esto sí produce fascinación el crimen y la locura. Y claro, produce fascinación cómo tratar esto, es decir, produce fascinación el tratamiento punitivo, las penas, porque sublima instintos de venganza en la población. El mundo de la medida de seguridad es ciertamente bastante desconocido para la gente. Es cierto lo que has dicho tú en el sentido de decir, bueno, mira, alega que está loco porque, bueno, esto los abogados, a ver si le cuelan un gol a los jueces o al jurado. A ver, los abogados pocos goles colamos hoy en día. Es decir, lo que no tenga una base pericial, etcétera, no inventos pocos. Luego hablaré sobre los abogados hooligans y lo peligrosos que son. O sea, pero es cierto que el mundo de las medidas de seguridad es bastante desconocido, y es cierto que muchas veces declarar a una persona no imputable, inimputable, sometida a medida de seguridad, igual tiene un tratamiento más largo que lo que hubiera tenido con un tratamiento penitenciario ordinario con una pena. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad están pensadas desde el punto de vista de la rehabilitación del sujeto, en mayor medida incluso que las penas, y porque puede ser más largo el tratamiento de una medida de seguridad porque lo aconsejen los médicos con sus diagnósticos, etcétera. Por lo tanto, la reacción frente al delito por parte de los inimputables es bastante desconocida en la población, y esto tiene un sentido pedagógico. Yo creo que la gente, ya que está iniciada en el derecho penal, porque todo el mundo opina en este mundo en crisis y en esta nueva Edad Media que estamos viviendo, que todo se solventa a través del derecho penal, es bueno que tenga información la gente para que opine con un poco de sentido, porque yo estoy harto, todo el mundo, no sé si te pasa a ti, pero vas a una cena, o te pasa a ti, vas a una cena y todo el mundo habla, porque te dedicas a algo relacionado con el derecho penal, te habla de derecho penal. Entonces, ya que quieren hablar, pues que hablen con un poco de criterio, que se informen previamente. Entonces ahora les diré que se lean tu libro para que al menos las conversaciones estén un poco centradas, ¿no?
A mí también me produce una vis atractiva, una fuerza atractiva, no el derecho penal, porque me ocupo y le pasará como a Enrique, como te ocupas, pues lo tienes como algo más cotidiano. Pero sí el mundo de la locura y el mundo de los psiquiatras y los psicólogos me atrae mucho, es decir, me gusta hablar con ellos, con la mayoría de los psiquiatras y psicólogos que hablo, pues son forenses y por tanto de temas profesionales, pero les oigo mucho, pero me gusta hablar con ellos porque sí, me fascina bastante esa segunda pata. Estoy en una que es la del crimen, no protagonizando crímenes, si me entienden ustedes, como abogado y como profesor de universidad, pero la otra no, y entonces me gusta hablar con ellos. A veces he recibido encargos profesionales interesantes que han dado lugar a que hiciera rondas de consultas amplias con psiquiatras y psicólogos, y me ha gustado mucho como experiencia vital. Una vez me encargaron un caso de una persona que el auto de archivo de cierre de la instrucción decía que se había suicidado. Fue un acto fulminante porque parecía que había pues, datos o indicios de que se había suicidado. Entonces, por encargo de la familia, que no aceptaba porque el auto de archivo de cierre de la instrucción decía que se había suicidado, dije a ver si podía reabrir el caso. Entonces el juez instructor me dijo, hombre, ahora no me marea, ahora reabrir esto, hombre, digo, no le voy a marear mucho, yo ya con investigadores privados o lo que sea, no le voy a pedir cosas salvo que vea, encuentre algo. Y el hombre se apiadó de mí y reabrió el caso. Pero me acuerdo que al salir me dijo, Morales, este se ha suicidado. Bueno, y yo le digo, ¿pero por qué, señoría? Dice, porque la gente se tira. Y yo me quedé con la frase. Consulté con varios psiquiatras el por qué esa persona, evidentemente no teníamos datos, de ahí lo inexplicable para el contexto familiar de la muerte de esta persona. No había ni problemas económicos, ni problemas de infidelidades, ni problemas de drogas, ni problemas de alcohol, no había ningún elemento personal, contextual, familiar, etcétera. No tenía enemigos, no, o sea, nada cuadraba, ¿no? Y entonces hablé con varios psiquiatras, les hablaba de por qué se suicida la gente, les me llamó mucho la atención todo lo que me explicaban. Pues los psiquiatras son un poco como los penalistas, es decir, cuando los mareas un poco, te dicen frases un poco ininteligibles y entonces tú te quedas ahí mirando como un hámster dentro de la jaula y luego dices, bueno, pero ¿qué me ha dicho este, no? Y yo les iba preguntando, porque a medida que hablaba con unos y con otros, pues cada vez sí tenía más ropaje intelectual, ¿no?, para hablar con ellos. Y el raptus del suicida, entonces estaba mareando mucho a uno que ya estaba jubilado y que tenía tiempo, pero no tanto, porque ya le llevaba mareando 1 hora y media con el tema. Y me dijo lo mismo que el juez, dice, es que la gente se tira. Bueno, la gente se tira. Y nada, no, aquello fue al juez y le dije, vuelva a archivar esto, no ponga, diga que por causas desconocidas la muerte, no ponga lo del archivo por lo del suicidio, por la familia, ¿no? Por lo menos, pero no logramos descifrar nada, los detectives privados tampoco encontraron nada. Entonces siempre que vuelvo a hablar a este grupo de psiquiatras que conozco y de psicólogos, les hablo del tema y no me lo aclaran. Para mí es un misterio por qué aquella persona se suicidó, ¿no? Entonces eso produce fascinación, la locura produce fascinación, el suicidio produce fascinación, es decir, porque una persona que la gente ha visto por la calle o que su familia ha visto por casa, en un determinado momento desaparece del living de casa o del salón y ¿dónde está? Y se ha tirado o se ha ahorcado, es decir, todo esto produce fascinación. Claro, más fascinación cuando las alteraciones mentales afectan a terceros, que estamos donde intervenís más vosotros haciendo dictámenes, ¿no? Entonces es un mundo apasionante y por lo tanto yo recomendaré a la gente que lea este libro, así opina con más entendimiento en las tertulias o en las sobremesas. Es cierto que la mayoría de casos, como decía Enrique, que se tratan aquí, van a jurado. Yo particularmente no tengo nada en contra de que el pueblo participe en la justicia. Bueno, tengo todo tipo de objeciones, pero bueno, si ha de participar en la justicia para dictar sentencias y para acusar, me gustaría que participara el pueblo también para defender. Es decir, que de la misma manera que hay el abogado, pues haya el defensor popular, si un grupo de ciudadanos deciden defender a alguien. Sería lo más equilibrado y democrático del mundo, ¿no? Que el pueblo participara en la justicia para todo, para sentenciar, para acusar y para defender. Ya que lo tenemos, somos el único país del mundo donde existe acusación popular, pues que hubiera también el defensor popular. Entonces el pueblo participaría plenamente en la justicia.
Tengo absolutamente todo tipo de prevenciones de estas participaciones del pueblo en la justicia, porque tengo más bien una visión ilustrada del ejercicio de la justicia, y eso no quiere decir que sea antidemocrático, sino me remito a un artículo que publicó Fernando Savater en El País hace muchos años ya, pero que se encuentra en internet, que se llama Por una justicia impopular, y le recomiendo su lectura, ¿no? Pero eso es verdad que el jurado pues sentencia. Yo particularmente la primera impresión que tengo después de haber participado en algún jurado con peritos, tanto sean peritos psiquiátricos, de psiquiatría, psicología forense, como periciales de tipo económico, porque al jurado van también delitos sofisticados, como malversaciones de caudales públicos y delitos cuyo entendimiento no está al alcance de cualquier profano, ¿no? La primera impresión que tengo del debate en el juicio oral, en el plenario de las periciales, es el empobrecimiento del debate. Es decir, tanto acusación como defensa, para hacerles comprensibles a un jurado de profanos lo que se está debatiendo ahí, renunciamos al propio lenguaje, renunciamos a la seriedad de los conceptos. Al final aquello se convierte más en el Festival de la Canción de Benidorm, a ver si le gustó al jurado, que en una prueba pericial. Y a los jurados les pasa también, es decir, en parte influenciados por los abogados defensores, que les decimos, oye, estate asequible. Por tanto, yo veo que hay un cierto empobrecimiento del debate en la puesta en escena para hacerlo popular o populista, para que me entiendan y tal, y hay un cierto empobrecimiento porque a veces las cuestiones son de detalle o de matiz y no admiten la versión comercial de las cosas. En segundo lugar, claro, decía Enrique, al jurado va el objeto del veredicto, y el objeto del veredicto es muy complicado hacerlo. Es muy complicado, el magistrado presidente pues tiene que estar ahí muy atento como hace el objeto del veredicto. Claro, el objeto del veredicto ni pueden ser 3 o 4 preguntas, ni pueden ser 80. En el caso de León no sé cuántas había, pero había 70 y pico, 80 preguntas. Yo cuando veo un objeto de veredicto con 70 y pico, 80 preguntas, pues ponte a temblar. ¿Por qué? Porque a unas personas profanas en derecho les preguntas múltiples cosas. Les puedes preguntar cosas sencillas sobre aspectos esenciales y luego el magistrado presidente ya le da la forma jurídica a lo que ha expresado el jurado. Claro, el caso de León, donde luego el ponente dicta sentencia, el magistrado presidente dice: oye, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el jurado, pero es que eres tú que les has pasado el objeto del veredicto y por tanto tú estás en desacuerdo con el objeto del veredicto, porque lo que no puede estar en desacuerdo y estás vinculado es a lo que ha dicho el jurado, porque para eso hay jurado, ¿no? Y además el objeto del veredicto viene precedido por una vista que hay con las acusaciones y las defensas, no a presencia del jurado, pero para pulir de alguna manera con la anuencia de las partes y si no estar de acuerdo para que formule respetuosa protesta a los objetos de recurso, pero el magistrado presidente debate con las acusaciones y las defensas el objeto del veredicto. Claro, y el objeto del veredicto no puede ser caprichoso. El objeto del veredicto viene determinado, como ha dicho muy bien Enrique, por el principio acusatorio, porque el magistrado presidente no puede manipular o reformular la acusación, porque es un límite del principio acusatorio en el Estado de Derecho. Y por otro lado, además, el objeto del veredicto viene vinculado por los escritos definitivos de calificación de la acusación y la defensa, y por otro lado por lo que se ha discutido en el plenario, en el juicio oral. A veces la pretensión de la defensa de la acusación de que se ponga el objeto del veredicto cosas que no han sido objeto de debate, o bien cosas que no aparecen en los escritos de acusación o de defensa elevados a definitivos. Y aquí lo que yo he visto a veces en jurado, y ha habido polémica, es que muchas veces de una manera burocrática una acusación ha elevado a definitivas el escrito de conclusiones provisionales. Y luego en el objeto del veredicto quiere que se pongan cosas que no están en el escrito de conclusiones provisionales elevado a definitivas. Pero claro, todo esto después va al jurado, es decir, el magistrado presidente hace el objeto del veredicto que es suyo, después de haberlo dialogado con las partes, con anuencia o con discrepancia, pero luego es el jurado, y el jurado es el que decide, con lo cual el magistrado presidente no puede decir que no está de acuerdo con el veredicto, que es el que le ha pasado al jurado, ¿no? En ese caso yo creo que acabará en una nulidad y se tendrá que repetir, etcétera. Pero claro, esto es así. Entonces, en el ámbito de lo que pasa en este libro, que es la mayoría de casos de jurado, para mí llevarlos a jurado es mucho más complejo. Punto número 1.
mucho más complejo. Punto número 2, se pierden detalles y rigor técnico, no porque no lo tengan los operadores jurídicos, sino porque los operadores jurídicos actúan ante un jurado popular y quieren ser populares, y ahí se empobrecen las cosas. Y en tercer lugar, yo veo muchas veces, en algunas ocasiones en los jurados, pues una ansia punitiva que igual tienen más cauterizada o relativizada los él no se atreve a decirlo porque como es magistrado no se atreve a decirlo. Yo como no soy magistrado lo puedo decir, pero yo veo que los magistrados pues se lo miran con una profesionalidad, una distancia que muchas veces me produce a mí como abogado defensor más confianza, y en cambio cuando voy como acusación y el jurado ya me va bien. Un asesinato, un homicidio con jurado, pues como decía mi abuela, vas de lujo porque vas con el viento a favor, ¿no? Pero vas de lujo también porque yo veo también esta expresión que has dicho tú. Ahora traen aquí un perito para decirnos que está loco un poco por el desconocimiento de lo que es la medida de seguridad sustitutiva a la pena, ¿no? Es decir, bueno, este se va de rositas cuando muchas veces puede ser más largo el tratamiento en un centro de reclusión para cumplimiento de una medida de seguridad. Todo esto está bien expresado aquí. Y por último, yo creo que este libro ha ganado respecto del primero en el mundo que expresa del perito que se relaciona con abogados y con jueces. Yo creo que esto está bien explicado, porque ciertamente el mundo de la justicia penal es un mundo de relaciones humanas y por tanto nos relacionamos, ¿no? Y claro, y está bien explicado pues esto de que a veces los abogados defensores, cuando vemos que no tiene defensa nuestro cliente, lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, ¿y no estará loco? Y no estará loco porque no hay otra línea de argumentación, ¿no? Para intentar montar una estrategia de defensa que sea adecuada. Y entonces, claro, nosotros ya distinguimos los peritos que son hooligans y que siempre te dicen que sí a lo que les pides, de que aquellos como Bernat que dicen, oye, aquí hay base o aquí no hay base. Y los peritos hooligans son peligrosos porque al final todas estas invenciones o artefactos no soportan un juicio oral. No soportan un juicio oral. Y luego son muy peligrosos los abogados hooligans. Los abogados hooligans junto con un perito hooligan después es la tormenta perfecta para que el defendido acabe mal, acabe con una gran condena. Y los abogados hooligans también hay hooligans de sí mismos y hooligans de los clientes, principalmente hooligans de sí mismos. Son esos abogados que van por ahí, por la calle diciendo yo no he perdido nunca ningún juicio. Claro, estos son tipos peligrosos porque o bien han hecho pocos juicios o bien mienten o tienen alterada su personalidad y padecen una psicopatía o una sociopatía o bien tienen una alteración de la percepción de la realidad y estarían en su mente incompleta, por lo menos, del artículo 23 del Código Penal. Y esto está bien explicado aquí, en el sentido de que muchas veces el abogado, por comodidad, por sacarse encima un cliente pesado, y sale en alguno de los casos, le dice, oye, mírate esto. Claro, el abogado ya sabe que ahí no hay base para nada, y Bernal, el perito, le contesta diciendo, oye, que aquí no hay base, pero tú ya lo sabías. Pero es una manera también de poner un ventilador para otro lado, porque la gente es muy pesada y muy obcecada cuando se le mete algo en la cabeza, y esto, si no se ejerce la abogacía, pues no se es consciente de ello, de lo pesado que puede llegar a ser el cliente. Mi abuelo universitario, don Octavio Pérez Vitoria, siempre me decía, yo no lo entendía cuando era joven, me decía siempre, don Octavio no conducía porque consideraba que era una hortera de conducir, él pertenecía a un mundo donde la gente iba con chofer o taxista, pero no se manchaba las manos en un volante. Y entonces cuando yo fui el último ayudante que tuvo antes de jubilarse, se jubiló en el 83 y entré de ayudante en el 80 y me tomó cariño porque era como un nieto universitario, ¿no? Ya estaba a punto de jubilarse y le llevaba yo con mi coche y siempre me decía lo mismo, acuérdese una cosa, Fermín, el peor enemigo del abogado es el cliente. Y yo decía, hombre, este hombre es un exagerado, pero exagerado para ver alguno, pero... Y luego cuando he ejercido la profesión, es verdad, me acuerdo tantas veces de esta frase. Una vez a un colega penalista que es catedrático de Bolonia, abogado muy conocido, me dijo, el sueño de un abogado penalista es, frente a un cliente muy pesado y a un juicio por delante de 3 meses de sesiones, es que el cliente fallezca de infarto el día antes de empezar las sesiones de juicio habiendo cobrado la minuta.
Y yo le dije a este colega italiano, digo, es verdad, pues a mí se me materializó. Se me materializó. Se me murió un cliente 2 días antes de empezar un juicio que duraba 4 meses. Y había pagado la minuta de honorarios, con lo cual no había nada que decir. Y es cierto, y entonces este mundo de las relaciones humanas complejas está expresado aquí, como a veces el abogado quiere que se digan cosas y no se dicen, la relación con los magistrados, y yo creo que esto es importante contarlo porque forma parte de la vida cotidiana nuestra. Y la vida cotidiana nuestra no somos máquinas, es decir, que nos dedicamos a defender o a acusar a gente y este señor a poner sentencias, sino que también hay un trasfondo de relaciones humanas, es decir, nosotros sabemos quiénes son los magistrados, quién preside bien, quién no preside bien, cómo debes preguntar en una sala o en otra, y supongo que ellos nos tienen identificados como tíos pesados, tíos insolentes, tíos que preguntan bien, supongo que todo esto existe, y yo creo que este libro lo empieza a expresar. El próximo debería ahondar más por aquí, y ya en esta pendiente que estás, Bernat, hacia la novela negra, judicial, psiquiátrica, estamos ahí, entonces se trata de que construyas un personaje que sea el protagonista de tus novelas y montar una serie. Vale. Ya viene en plural, archivos delictivos criminológicos, con lo Mientras cual, el malo no sea el juez y sea el abogado. bueno, también puede haber algún juez malo, Los hay. los hay, tú lo reconoces que los hay. Bueno, por tanto, enhorabuena y me alegra estar aquí. Gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora, Juan Antonio. Sí. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Pues nada, yo voy a ser un poquito más escueto porque no tengo la capacidad oratoria de mis distinguidos compañeros, y aparte porque también quiero seguir el ejemplo que me ha puesto don Fermín, y no quiero entrar en un terreno que no es el mío. Entonces yo no puedo hablar de términos delictivos porque, bueno, lo que conozco, como muy bien ha dicho Fermín, es gracias a leer el libro de Bernat. Entonces, primero, antes de todo, agradecerle a Bernat el que haya vuelto a confiar en mí para continuar con esta saga. Esperemos que sea una saga, ya también como dice Fermín, y sea una novela el siguiente, y pueda participar también. Entonces, agradecerle eso, que vuelva a confiar en mí, para darle rostro a ficticio, aunque son historias reales totalmente, pero ponerle rostro ficticio a estas historias. También es llamativo el hecho de que le haya puesto un toque de cine, también un poquito parafraseando a veces a Alfred Hitchcock, un grande del cine, y haya incluido algunos términos cinematográficos dentro de él, aparte también alusiones incluso a un gran artista catalán, uno de mis referentes, que es Salvador Dalí, en el cual también hay un marco alucinatorio dentro de algunas de las ilustraciones que podrán luego comprobar dentro. Así que pues llama la atención. A mí lo que más me llamó la atención de este libro son sobre todo los casos mediáticos. Yo, como bien decía Fermín antes, yo soy profano en esto. Entonces el crimen de las 4 saetas, como todos conocemos, según Bernat es Arturo Rambután, pero conoceremos al que es Andrés Rabadán, que es el verdadero criminal de las 4 saetas. Entonces es un caso más mediático, ha tenido documentales, ha tenido incluso una película estrenada en el 2009, Las 2 vidas de Andrés Rabadán. Entonces un caso llevado más mediático, del que todos nos hacemos un poquito más de idea, los que venimos del mundo más profano, claro. Y luego el caso del que ha hablado también mi distinguido compañero Enrique, de la mujer la parricida, ¿no? que mata a sus hijos. La verdad es que esta historia incluso me sobrecogió más que la del propio Rabadán, porque conocía un poquito la historia de Rabadán y tal, por la prensa sobre todo, pero la historia de esta mujer que es capaz de hacer una cosa. Yo también soy padre de 2 hijos y no me cuadra, no me cabe en la cabeza cómo ha podido esta mujer tirar por donde tiró. O sea,
llegar al punto en el punto en el que estaba psicológicamente para poder realizar lo que hizo. Entonces, aparte de eso, luego tiene también un buen trasfondo operístico, como no, viniendo de Bernat. Y está dividido en actos y luego te deja un buen sabor de boca con estos bises que son maravillosos, como en el anterior libro de los crímenes de Perejil. Así que poco más puedo añadir que lo disfruten y sobre todo, pues eso, como bien dice Fermín, esperemos que sea el inicio de una novela policíaca con nuestro protagonista. Así que muchas gracias. Ya cojo ya la palabra ya mismamente. A ver, primero agradecer todos los asistentes de la mesa y todos los que, vuelvo a reiterar mis agradecimientos a todos vosotros que habéis venido. También agradecer que, aunque no hayan podido venir, también a Toni Pascual, letrado penalista, Rafael Orellana y a César Hernández Gómez. No sé si está por aquí, que lo he visto antes. César, ¿no estás? Se ha ido. Pero agradecer en todo caso y a Fernando Santa Cecilia y a Ángel Cuquerella, compañero nuestro, el doctor Font, que también ha participado en la obra. A ver, y yo lo que voy a decir va a ser recoger lo que habéis dicho brillantemente en la mesa y que de alguna manera, pues después, a ver, yo me dedico a la psicología forense privada desde hace unos 15 años aproximadamente, más o menos. Entonces, pues evidentemente con la práctica profesional pues uno se vuelve más honesto. Es decir, al principio eres más hooligan, como bien dices, y te comes el mundo porque eres joven y cuando vas bregándote en las salas de justicia es cuando de alguna manera te das cuenta que el mundo te come a ti, y más bien la sala te come a ti. Entonces es preferible ser más precavido, y tú ya lo sabes también, Enrique, ¿verdad? Y no ser tan hooligan, como bien dices, habéis dicho ambos, más en tu caso, Fermín. Hay abogados que son muy hooligans y también peritos hooligans, con lo cual la simbiosis de ambos protagonistas luego después en la sala es bastante deplorable, ¿no? En ese sentido, es la actuación, vaya. Por tanto, la práctica es lo que finalmente te hace ser más honesto y finalmente, pues tal como bien y recogiendo lo que bien ha dicho Olga, pues cuando hay casos de los que ya te digo directamente, no se puede hacer nada, no se puede. De hecho, el último caso, os lo dije, aquí no se puede hacer nada. Lamentablemente, ya lo pongo en conocimiento, era un caso de un hombre, con tu permiso, que era imputado por abuso sexual, para aquello de apreciar si existe una alteración mental. Entonces yo intenté intervenir, de hecho intervine, lo que pasa es que no se le apreció ningún tipo de alteración mental. Entonces ya se lo dije, mira, Olga, lo siento mucho, pero aquí no hay nada que hacer, de al menos desde la vertiente jurídica en relación con el trastorno mental. Entonces, no se trata de aquí de sacar conejos bajo la manga o conejos de la chistera o cartas debajo de la manga, perdón, en ese sentido. Por tanto, ser lo más honesto en esta profesión es lo que de alguna manera pues es lo más preferible. Dicho esto, ¿por qué también digo esto? Porque ahora que está aquí a mi gran amigo doctor Font, del que de alguna manera le hago un pequeño homenaje en un capítulo de ellos, haciendo como, en vez de doctor Font, doctor Front, que hace una autopsia, pues él mismo lo ha dicho en una de las veces que yo le he acompañado con alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica de aquí, el director está aquí presente, pues que yo recuerdo que un alumno te preguntó, oiga, doctor Font, es decir, ¿se puede determinar la hora de la muerte? Y tú bien inteligentemente contestaste, es imposible detectar la hora de la muerte con precisión. Se puede determinar la franja horaria, pero nunca la hora precisa como las series de televisión y las películas nos ilustran. Pues es esto es la realidad forense. Y otra cosa es la fantasía forense, que es lo que vengo a relatar, digamos, en mi introducción, ¿no? Es decir, que de alguna manera mucha gente se piensa que la práctica forense es, digamos, pues muy fácil y que esto es como las películas. Pero realmente no es así. A lo mejor sí, a lo mejor una película se aproximará realmente a lo que es la realidad, pero no siempre es así. O no, digamos, la fantasía, digamos, que se ilustra en las películas no se ajusta a lo que es nuestra realidad. Y sobre todo, mucho menos también en lo que son los trastornos mentales. El doctor Font, que es médico forense y muy bregado en práctica de autopsias, lo tiene más fácil en comparación a lo que es la práctica forense o la pericial psicológica, psiquiátrica. ¿Por qué? Porque para el doctor Font, una cirrosis hepática es una cirrosis hepática, un infarto es un infarto, y eso lo apreciarás.
Pero en cambio, para un trastorno mental es más difícil. ¿Por qué? Porque hay que intentar saber cómo estaba este sujeto en el momento de perpetrar los hechos. Claro, el perito, en este caso, por mi parte, que soy perito, yo no estoy presente en el momento de practicar, digamos, el asesinato. Si en todo caso estuviese presente, sería testigo. Pero como no soy testigo, sino que me llamáis como en calidad de perito, es en base a mis conocimientos y mi propia experiencia la que me hace de alguna manera determinar, en base a la información de la declaración en sede judicial, la declaración en sede policial, el informe forense emitido por parte del facultativo y otro tipo de pruebas que tengo a disposición, tengo que hacer una inferencia retrospectiva en el tiempo, de combinar estos datos y ajustarme en la mejor medida de cómo estaba este sujeto desde mi buen saber y leal entender, como se dice en la sala, ¿no? Muchas veces acierta, pero también muchas veces nos equivocamos, y eso también lo pongo en evidencia en mi introducción. Nosotros, como psicólogos y como psiquiatras, también somos humanos y también nos equivocamos, y también, como bien habéis dicho también en la mesa, también os equivocáis vosotros también, es decir, en ese sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Casi siempre, ¿no? Casi siempre. No, yo algunas veces. Tú solo algunas veces. Es curioso, y aprovechando que tenemos en la mesa pues un abogado, bueno, dos abogados y un magistrado, muchas veces, y si no me corregís si me equivoco, se piensan, o aparte de vosotros como operadores jurídicos, como el resto de la sociedad, se piensa que los psicólogos y los psiquiatras somos como un ente aparte, que tenemos la bola de cristal, ¿no? Y que de alguna manera podemos saber qué es lo que piensa. No, en absoluto. En absoluto, no sabemos nada, y mucho menos en el ámbito de la salud mental. Es decir, vuelvo a decir y recojo, y tengo al doctor Fon aquí delante, como médico, para él 2 y 2 son 4, es decir, puedo decir, un infarto es un infarto y una embolia es una embolia. Hay un émbolo que corre por aquí, por la corriente venosa, y provoca la muerte pues por el corazón o en el pulmón. En la salud mental es difícil. Y lo que hacemos, al menos yo ya he dejado de ser hooligan, ya se pasó esta época de hooligan, ya de alguna manera ya me han dado mucho en la sala, y de alguna manera pues uno se vuelve más honesto. Entonces sí, la honestidad es esta, es decir, en el sentido de que, señores, caballeros, damas y caballeros, es decir, este sujeto tiene un trastorno mental, o supuestamente este sujeto, las puntuaciones que tiene o la información que tengo a disposición encima de la mesa, es compatible con que en el momento de perpetrar los hechos tuviera este tipo de trastorno. Eso no lo digo yo, a lo mejor existe un informe médico que ponga que este sujeto tenga un tipo de trastorno, no me lo invento, me baso en los informes médicos previos, nada más. Otra cosa más que también se ha dicho en la mesa, la gente se tira. La gente se tira, y la gente se tira incluso pensando en cómo tirarse. Hay gente que, y además lo pongo en algún pasaje de la obra, que ahora no recuerdo en qué, pero sí que lo pongo y consta, hay gente que se tira incluso pensando en cómo tirarse, en el sentido de que intenta tirarse evitando lo que es la ropa tendida que está fuera del balcón, para así caer justamente en sentido libre de la caída y no tener ningún obstáculo. Y si realmente no está seguro de caerse por delante de lo que es el balcón, se cae entre la balconada, porque seguro que no hay ropa tendida. Entonces, claro, la gente se tira, sí, tal cual. ¿El por qué? Siempre, habitualmente, es por trastorno depresivo mayor de intensidad grave con sintomatología psicótica. Y aquí viene la parafrasis verbal de la que tú te quedas un poco aquí, ¿no? Descolocado, ¿no? Te ha dicho, ¿no? Una depresión grave, así de simple, nada más. Una depresión grave. Es decir, los sujetos, como es el caso, como bien ha dicho y ha enriquecido muy bien Enrique, es el caso de la madre compasiva, que de hecho es el caso mediático del crimen del Carmel. El crimen del Carmel, una madre que mata a sus 2 hijos, su hija de 11 años y su hijo de 9 años, le suministra un sedante y luego los ahoga. De hecho, los ahogó, de hecho. Y efectivamente, el relato, de la manera que lo explica la madre, es que el único deseo que presenta en la vida es única y exclusivamente estar al lado de sus hijos. Y es la única cosa que quería, a menos cuando yo la exploré. Ahora no lo sé porque ya le he perdido la pista, ¿no? Pero cuando yo la exploré...